Hola a todos, bienvenidos, yo soy Kitty Dev. En este video construiremos una Minimal API o API Minimal en .NET para gestionar empleados usando WSL y Visual Studio Code. Si no tienes configurado WSL con Visual Studio Code, revisa el video que está en este canal que se llama VS Code más WSL, el entorno de desarrollo definitivo en Windows. Muy bien, para empezar, primero hay que definir qué es una API REST y por qué crear una. Una API REST o interfaz de programación de aplicaciones basada en REST es una forma estándar de permitir que diferentes aplicaciones se comuniquen entre sí a través de Internet utilizando el protocolo HTTP. Las API REST exponen datos y operaciones como crear, leer, actualizar o eliminar información mediante endpoints, los cuales pueden ser accesibles desde cualquier cliente, y un cliente puede ser una aplicación web, una aplicación de celular o scripts de automatización. Crear una API REST te permite separar la lógica de negocio del frontend, facilitar la integración con otros sistemas y reutilizar tu backend en diferentes plataformas. Y bueno, te puedes preguntar, bueno, ¿qué es el backend y el frontend? ¿Por qué las APIs son backend? El frontend hablando de desarrollo de software, es la parte de una aplicación que ve el usuario. Por ejemplo, la página web o la aplicación que ves en el celular. El backend es la parte que procesa los datos, gestiona la lógica y responde a las peticiones del frontend. Normalmente no es visible para el usuario final. Las APIs son backend porque exponen los datos y operaciones para que el frontend u otros sistemas puedan usarlos, pero no tienen una interfaz visual propia. Así, el frontend pide información o acciones al backend a través de la API y la API responde con los datos o resultados. Si quieres saber más sobre qué son las APIs y cómo funcionan, te recomiendo que veas el video API RESTful, conceptos y herramientas que está dentro de este canal. Antes de irnos al código y empezar a crear la Minimal Web API, me gustaría primero definir qué endpoints va a tener esta API. Vamos a crear la API de empleados, que fue lo que dijimos al inicio. Esta API de empleados va a tener un endpoint de tipo get que va a obtener todos los empleados, y esta va a ser la URL. Diagonal empleados va a ser la URL que nos va a retornar todos los empleados. También vamos a crear otro endpoint de tipo get, el cual va a recibir el ID de un empleado y nos va a responder solo un empleado. Y esta sería la estructura de la URL, donde el ID, que está entre llaves, se va a ser reemplazado por un número de empleado. También va a tener un post, el cual es para insertar empleados. Con este post vamos a poder enviar los datos de un empleado y agregar un empleado nuevo a la aplicación. También vamos a tener un put, que es para actualizar un empleado. De actualizar también requiere el ID para saber qué empleado vamos a actualizar. Y por último vamos a tener un método delete para eliminar un empleado. De igual manera, va a pedir un ID. Si vemos esta estructura, se ve muy simple, dependiendo del tipo de acción que estamos haciendo. Si es un get, un post, un put o un delete, es lo que se va a realizar con los datos. Y el nombre del endpoint es diagonal empleados. Para todo es el mismo. Lo que cambia es que, por ejemplo, el primer get no recibe el parámetro de ID, entonces retorna todos los empleados. El segundo get recibe el ID, entonces podría ser un obtener empleados por ID. Sería obtener todos los empleados, obtener por ID. El post, a nosotros definir esto como un método de tipo post, endpoint, así si vemos es el mismo endpoint que el get, pero la diferencia es que el post va a recibir un body o un cuerpo, el cual va a contener los datos que se van a insertar, que en este caso serían los datos del empleado, porque es el endpoint de empleados. El put también va a recibir un body, pero con los datos que se van a actualizar del empleado. Y para el delete no recibe nada, pero recibe el ID. Si nos damos cuenta, aquí el get empleados por ID, el put para actualizar y el delete para eliminar,
el endpoint es el mismo, va a ser empleados diagonal y luego el ID del empleado. La diferencia es que el tipo de método que se llama es diferente y put va a recibir un body. Pero eso lo vamos a ver en acción una vez que creamos la API. Para crear esta API lo vamos a hacer dentro de WSL Ubuntu, así que vamos a abrir la terminal. Una vez abierta la terminal, lo primero que vamos a hacer es validar si .NET ya está instalado. Para eso podemos ejecutar .NET-info. Y en este caso me está retornando los datos de la versión, lo cual significa que sí está instalado. Aquí vemos qué SDK están instalados y qué runtime están instalados. En caso de que no estuviera instalado, veríamos un mensaje como que .NET no se reconoce como un comando. Y en ese caso solo debemos de correr sudo apt update. Nos va a pedir el password. Esto es para que se actualicen los repositorios a lo más nuevo, lo último. Y una vez que esto termine, podemos correr el comando para instalar el SDK, que es sudo apt install -y espacio .NET-SDK 8.0, porque esa es la versión que queremos instalar. Ok, ya terminó el sudo apt update. Ahora vamos a probar sudo apt install -y y después .NET-SDK 8.0. Esto es para instalar la versión 8 de .NET. En realidad ya la teníamos instalada, pero este es el ejemplo de cómo se tendría que instalar en caso de que no haya estado instalada. Muy bien, se vuelve a instalar otra vez. Vamos a probar .NET espacio -info. Como vemos, o sea, tenemos la misma información que antes. Sigue estando instalada, la misma versión, todo igual. Si necesitas una guía más detallada para instalar el SDK de .NET en WSL, revisa el video de cómo instalar el SDK de .NET en WSL Ubuntu que está dentro de este canal. Perfecto, ya tenemos el entorno listo para empezar a crear apps de .NET. Pero primero me gustaría explicar qué son las plantillas o los templates de .NET. Las plantillas o templates son modelos predefinidos que permiten crear rápidamente la estructura básica de un proyecto o archivo. Por ejemplo, si corremos .NET New Web, se va a utilizar la plantilla web para generar una aplicación Minimal API lista para empezar a desarrollar. Las plantillas ahorran tiempo y aseguran que el proyecto tenga la configuración inicial recomendada para el tipo de aplicación que se desea construir. Una forma de ver todas las plantillas que existen en .NET sería .NET New espacio -list. Después de correr este comando .NET espacio .NET New espacio -list. Aquí vemos todos los templates que hay, el nombre del template, qué lenguaje soporta y esto tags sería como para qué se utiliza, ok. Por ejemplo, está este de API Controller, que es para crear web y aplicaciones de ASP.NET. ASP.NET Core Empty, que es para crear un espacio, una web vacía o empty. Y hay muchas, ¿no? Hay muchísimas templates. Estos templates, o más bien los comandos, nos van a permitir crear proyectos nuevos de .NET usando .NET New y luego el short name. Y esto va a crear un proyecto y con los archivos
ya predefinidos que se necesitan para ese proyecto en específico. Por ejemplo, si creamos una app de consola, se va a crear un proyecto de .NET con un program.cs, el cual va a contener ya todo lo que se necesita para correr un proyecto de consola y que ustedes solo vayan y pongan el código de lo que va a ser ese proyecto. En .NET existen muchos templates y varios tipos de archivos diferentes, o sea, aplicaciones web, aplicaciones de MVC, aplicaciones de Blazor, de Razor, librerías de consola. También, si vemos más acá, el de XUnit, que son los del testing, etcétera, etcétera. Y también uno puede crear sus propios templates y también hay gente creando otro tipo de templates. Pero bueno, aquí lo importante es que sepan que existen y por qué el .NET New Web va a crear una aplicación de tipo web. Es gracias a estos templates que ya están predefinidos en el framework de .NET. Muy bien, ya limpié la pantalla con el comando clear y ahora vamos a crear el proyecto dentro de un folder, pero hay que ver qué folders tenemos aquí. Ya existe un folder que se llama proyectos. Lo voy a crear allá adentro, cd proyectos para moverme a ese folder, ls para listar qué hay. Y por ejemplo aquí vemos que hay un API RESTful, mi primer app. Esos son los dos folders que hay dentro del folder de proyectos. Pero yo simplemente voy a crear la nueva API de empleados aquí. Para hacer eso, solamente hay que usar el comando .NET New Web y luego -n, que es para poner el nombre, y luego el nombre de la API, empleados API. Y con esto lo que va a hacer .NET es que utilizando la plantilla de web va a crear la estructura, el folder y todo lo que corresponde para un proyecto de .NET. Aquí ya está creando los archivos necesarios, creando el archivo de proyecto, el archivo de program CS. Entonces si le doy ls para ver qué hay, vemos que ya existe el folder de empleados API. Ahora lo que puedo hacer es con Visual Studio Code abrir ese folder para entonces empezar a trabajar con esa API. Hay varias formas de abrirlo, el folder con Visual Studio Code. La más simple es moviéndonos a ese folder, cd empleados API, y desde aquí code espacio punto para abrir Visual Studio Code en ese folder donde estamos. Muy bien, ya se abrió el proyecto en Visual Studio Code. Voy a cerrar esta parte que no necesitamos. Y esto fue lo que hizo el template. Ya creó la estructura que se necesita para empezar a correr un proyecto de .NET de Minimal Web API. Y si vemos, lo que hizo fue que creó este archivo que se llama empleados api.csproj. Y este es el archivo del proyecto de .NET. Es un archivo que está apuntando a .NET 8. Ok, aquí en Program CS esto es simplemente lo mínimo necesario para correr una API en .NET. Si vemos este ejemplo, está súper simple. Lo único que tiene es un endpoint, que es un get, y es todo lo que hace. Y ese get responde con un hello world. Así de simple, con 1, 2, 3, 4 líneas de código, ya tenemos una API funcional de .NET, gracias a que estamos usando el Minimal API. Para correr este proyecto, vamos a utilizar .NET Run para verlo en acción. Entonces, para correr el proyecto aquí en la terminal, si no sabes cómo abrir la terminal, es con el
control y la tecla que está abajo del escape, o desde aquí view y luego terminal, que es esta, la tilde es una tilde inversa, o con el teclado control y esa tecla que está abajo del escape, y desde aquí vamos a poner .NET Run. La primera vez que corramos un proyecto de .NET, primero se va a construir o a correr el building del proyecto, el cual va a crear estos archivos aquí en este folder de OBJ y después va a crear los ejecutables dentro del folder de bin. Muy bien, la app ya está corriendo y aquí nos da la ruta de esta API. Si le damos control clic, esto se va a abrir en el browser. Y como vemos, esta API lo único que hace es que responde con Hello World, porque solo tiene un get que está respondiendo con eso. Desde aquí podemos empezar para construir la API que queremos, que es la de empleados, obviamente con los endpoints que definimos, que sería esta. Vamos a tener la API de empleados con un get de empleados, get by ID, un post para insertar empleados, etcétera, etcétera. Entonces, para empezar a construir esta API, vamos al código y si vemos la definición actual de la API, lo único que tendremos que hacer es agregar estos map get, map post, map put, como lo definimos en acá donde definimos los endpoints. Eso sería lo único que tendríamos que hacer. Así que vamos a ello. Voy a hacer esto más grande, control más. También voy a... Actualmente sigue corriendo la aplicación. Para tener la ejecución es control C. Y con esto ya la aplicación se detuvo. Y voy a cerrar esta parte que no se necesita. Aquí es donde vamos a empezar a poner los endpoints que necesitamos, que va a ser para los empleados. Pero antes de eso tendremos que crear el modelo de datos o la clase que va a representar los datos de los empleados. Añadiremos un pequeño modelo que se va a llamar empleado y un repositorio en memoria para mantener el ejemplo simple. Repositorio en memoria significa que no vamos a guardar datos en ninguna base de datos, simplemente van a estar guardados aquí en una colección de datos de memoria. Para agregar el modelo de datos voy a crear un nuevo folder que se va a llamar así models, y dentro de este folder voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar empleado.cs. Este archivo va a ser el modelo de datos de empleado, el cual simplemente va a tener public class empleado. Este modelo de datos de empleado que va a tener pues los datos que vamos a necesitar para el empleado, public int, id, y como es una propiedad va a tener get y set. ¿Qué otro dato necesitamos del empleado? Vamos a poner el nombre, public string, nombre, y esto va a tener un get y un set también porque es una propiedad. Y también vamos a poner de tipo decimal el salario. También va a tener un get y un set porque es una propiedad. Aquí nos está indicando como estamos usando minimal API y esta propiedad es no nullable, el nombre debería de ser, debería tener el parámetro require para que sea requerida y que no pueda tener valor de nulo. Esto está pasando porque hay una configuración de .NET en la que tú puedes decir si el proyecto va a aceptar nullables o no, si tienen que ser explícitamente definidos. Si quisiéramos que el nombre pueda tener valor nulo y no recibir este warning de parte del compiler, podemos simplemente poner
esto aquí, y con eso ya le estamos indicando explícitamente el nombre puede ser nulo. También podríamos agregarle un valor default, y con esto ya nos quitaríamos el warning, pero la solución real aquí es que este valor tiene que ser requerido, lo cual significa que si no le proporcionamos este valor cuando creamos un objeto o un nuevo empleado, vamos a tener un error. Entonces vamos a ponerle esta propiedad require, porque todos los empleados deben de tener un nombre. Y también podemos agregar una nueva propiedad que sea el puesto, también required, de tipo string también. Y este va a ser para guardar qué puesto tiene. Si va a ser, no sé, alguien de RH, si va a ser un tester, un developer, etcétera. Cualquier puesto que sea en la empresa va a ser un string, y es requerido también nombre, puesto, el salario y el ID. Otra cosa que nos faltó es agregar el namespace aquí. Los namespaces son importantes porque nos ayudan a agrupar partes del código. En este caso el namespace va a ser el nombre de la aplicación, empleados, API, luego punto en qué folder estamos, models. Así, todos los modelos de datos, si se crean dentro de namespace, nosotros podemos fácilmente importar o hacer using de específicamente de este namespace, y todas las clases que se hayan creado en ese namespace van a estar habilitadas o disponibles para el código. En .NET, los modelos de datos, o DTOs también llamados, son clases de modelo simple, que solo contienen propiedades y no tienen lógica de negocio. O sea, esta clase es un modelo de datos, ¿cómo lo sabemos? Porque solo tiene las propiedades o los atributos, que en este caso son los que corresponden a un empleado, y tienen este get set. Esto los convierte en propiedades. Entonces, si ven una clase así en .NET, muy probablemente es un modelo de datos, porque no tiene lógica de negocio, no tiene nada, solo propiedades. Una vez creado el modelo de datos, ya podemos continuar con el CRUD, que significa create, read, update, delete, crear, leer, actualizar, eliminar. Y el CRUD nos va a servir para hacer las acciones del API REST, que es el post para crear, el get para leer, put para actualizar, delete para eliminar, que es lo que ya habíamos definido aquí. Y esto ya lo vamos a mapear. Ya tenemos el modelo de datos, ya vamos a crear estos endpoints aquí en program. Como dije antes, los datos van a estar almacenados en memoria. Para eso necesitamos una variable que va a ser empleados, y va a ser igual a una nueva lista de empleado, que fue la clase que recién creamos. Si se fijan, cuando puse el nombre, automáticamente aquí se agregó este using, porque este es el namespace donde está esta clase, empleados api.models, y aquí se agregó el using porque estoy haciendo uso de esto. De hecho, si le doy control clic, me manda aquí a la definición, que es la clase que acabamos de crear. Y si yo quitara este using, por ejemplo, esto va a marcar error, porque en realidad .NET no sabe qué es, o sea, no lo encontró, no sabe dónde está. Por eso son importantes los namespace y también utilizarlos aquí. Muy bien, ya tenemos la variable que va a ser nuestra colección de datos en memoria. Este map get ya no se necesita, porque no vamos a hacer esto, sino que vamos a crear los endpoints de empleados. Entonces el primer sería a.map.get para mapear un get. Ese get va a ser en esta URL diagonal empleados, y lo que va a retornar aquí mismo, vamos a crear un arrow function, que esto son los datos que recibe esa función, no recibe nada. Y esto de aquí es qué va a hacer después. Lo que queremos que haga es que responda con la lista de empleados. Así de simple, ya tenemos el get para obtener todos los empleados.
Vamos a hacer ahora el siguiente, que va a ser el app map get. Este va a ser para obtener los empleados por ID. Para eso vamos a poner esto, que es un placeholder, o es la forma como se crean las rutas aquí. Esto es la ruta, y esta ruta está indicando que este ID va a ser un valor de entrada. Entonces, si creamos el arrow function, que es lo que sigue, el valor de entrada va a ser ese ID, que es de tipo entero, int ID. ¿Y que va a retornar? Este va a retornar un solo empleado. Para eso podemos hacer uso de link queue, link, el cual tiene ya métodos que nos ayudan a trabajar sobre colecciones de datos. Esta lista de empleados es una colección de datos, y podemos obtener el empleado específico del ID que le estamos pasando usando uno de los métodos de link, que es el de first or default. Y desde aquí, este método recibe también a su vez otros parámetros, que sería esto, empleado, donde el empleado.id sea igual al ID que estamos recibiendo. Sé que puede que se vea un poco complejo aquí al inicio, pero en realidad es algo muy simple esto. Lo voy a poner acá abajo para que se vea un poquito mejor y se entienda. Lo que estamos haciendo es que cuando hagamos una petición a esta URL empleados diagonal y ID, se va a recibir un ID que está aquí definido en esta arrow function. El arrow function, la primera parte es los parámetros de entrada, luego está el arrow o la flecha, y después qué va a ser la función. Lo que va a hacer es que de la lista de empleados va a buscar el primero o el que encuentre por default, donde, si se fijan, esta es otra arrow function, donde el empleado.id de esta lista de empleados sea igual al ID que se está recibiendo aquí. Podemos hacer esto en una sola línea, como está aquí, y para eso este resultado actualmente está regresando un i enumerable de empleado, pero podemos hacer que regrese, convertirlo con este is empleado. Con esto le decimos que todo el resultado de aquí se convierta en este tipo y se asigne a esta variable local e. Y de aquí podemos poner el operador terciario, que sería como hacer un if para que todo continúe en una sola línea. El operador terciario diría si todo eso no es nulo, o sea, si todo eso tiene datos, vamos a responder, esta API va a responder con un results.ok, o sea, el resultado todo estuvo bien, y voy a responder con ese empleado que encontré, porque esta es la variable empleado. Vamos a ponerlo como empleado para saber, ¿no? Esta variable empleado, voy a responder si lo encontré, todo está bien, y aquí está el empleado que consultaste. Si no, que estos dos puntos sería el signo del operador terciario. Si no, ¿qué voy a hacer? Voy a responder con results.notfound. Notfound es un tipo de respuesta de HTTP. Y así quedaría toda esta línea para obtener un empleado. Podemos comentar todo esto y hacerlo más simple. En lugar de retornar todo en una sola línea, porque esta es una instrucción de una sola línea, podemos abrir llaves y empezar a hacerlo más simple aquí. Por ejemplo, quiero que el empleado que se va a consultar sea igual a empleados.firstSourceDefault, esto queda igual, y x igual mayor x.id igual al id que recibimos. Entonces estamos dividiendo esta ejecución de una sola línea, dividiéndola en varias líneas
para eso, después del el arrow function, puede regresar una sola instrucción después, o puede hacer varias cosas si ponemos estas llaves. Lo que hago primero es creando la variable esta de empleados, y después, en lugar de usar el operador terciario, puedo usar un if. Aquí puedo poner si empleados, si el empleado is not null, si no es nulo, o sea, si sí se encontró un empleado, ¿qué voy a hacer? Voy a retornar results.ok y el empleado que se encontró. Luego, si no, o sea, si el empleado en realidad es nulo, si no se encontró, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a regresar return results.notfound, porque no se encontró el empleado. Entonces, todo esto del código es lo mismo que está pasando aquí. Primero lo buscamos por ID y con esto lo pasamos a esta variable en esta misma línea de código, sería equivalente a esto. Después, con el operador terciario validamos si todo esto tiene un valor, o sea, si no es nulo, que es lo mismo que está pasando aquí, regresa el resultado ok empleado, que es lo mismo que está pasando acá. Si no, regresa esto que nos encontró. Entonces, podemos hacer esto o simplemente esta línea que está más simple. Los dos producirán el mismo resultado. Esto solamente es un ejemplo. Y recordemos que en un proyecto de una empresa donde estén trabajando, en realidad no se van a trabajar con datos en memoria. O sea, esto en realidad va a ser una llamada a otra clase, la cual va a tener lógica de negocio, un montón de cosas, va a consultar datos en la base de datos. Esto es para hacer un proyecto muy simple e ilustrar sobre qué son las APIs y cuáles son los métodos. Continuando con los demás endpoints, ya hicimos el get empleados, el get empleados by ID, y ahora vamos a hacer el post y el put. Como vemos, está muy simple. app.map_post. Y aquí se pone más interesante, ¿no? El endpoint en realidad nada más va a ser igual, diagonal empleados. Vamos a tener también un arrow function. En este caso, el post que va a hacer va a crear un empleado nuevo. Por ende, vamos a recibir una variable de tipo empleado. Aquí la voy a poner empleado. Muy bien. Dentro de este post que vamos a hacer, pues tenemos que insertar el empleado dentro de esta variable de empleados. Y para eso, primero voy a crear aquí una variable que se va a llamar nextID y va a valer 1, porque necesitamos llevar un tracking de qué ID sigue cada vez que insertamos empleados, ¿ok? Entonces en este caso vamos a usar esta variable para llevar un tracking de cuántos empleados hemos insertado y qué ID es el próximo que se va a crear en la colección de datos. Ya que tenemos cuál es el próximo ID, ese ID se lo vamos a asignar a la variable esta de empleados. Entonces el ID del empleado que estamos recibiendo en este post va a ser el next ID y lo siguiente que hay que hacer es a esa variable aumentarle 1 más. Con esto se hace next ID más se le aumenta 1 porque pues ya consumimos ese ID y ahora, por ejemplo, si este era el ID 1, ahora el próximo que se cree va a tener el valor de ID 2 y así sucesivamente. Con esto llevamos un tracking de qué IDs se están creando. Y lo que sigue es simplemente pasarle ese valor, que sería
la variable empleados, que es la colección de datos, .add, que es lo que vamos a agregar, pues ese empleado que recibimos el empleado aquí, le asignamos el ID, aumentamos ese ID a 1 en esta variable en xid, y después eso lo agregamos a la colección de datos. ¿Cuál va a ser el result de esto? El result va a ser el empleado que se acaba de crear. Entonces vamos a tener aquí return results.create. Create va a ser el status code 201 de create. Después vamos a poner la URL, que va a ser diagonal empleados, diagonal. Y aquí estamos usando string interpolation con este símbolo de peso y luego con estas llaves para pasarle en .id, que es el ID que quedó en esta variable, coma, y vamos a retornar ese empleado, el empleado nuevo que se acaba de crear. Entonces el result para el post va a ser este status create con la URL que corresponde y con el empleado ese que se acaba de crear. Muy bien, ahora vamos a crear el put de igual manera a .mapput. Este tiene un poco más de lógica, pero también está simple. Este endpoint va a ser diagonal empleados, diagonal y luego el ID. Como está recibiendo el ID, lo tenemos que poner acá en el arrow function, que va a ser int ID. Y también, además del ID, vamos a recibir un empleado, que van a ser los datos que se van a actualizar. Voy a poner o datos nuevos. Vamos a poner datos actualizados, que serían los datos del empleado que queremos actualizar. Y esta arrow function, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Primero que nada vamos a consultar ese empleado de la lista de empleados, que es esta variable de empleados. Vamos a utilizar igual LINQ con el first source default. Podemos utilizar exactamente esta misma línea. Bueno, lo voy a poner aquí var empleado, que es el empleado que está guardado actualmente, y el que vamos a actualizar va a ser igual a empleados, esta variable que es la colección de datos, .first source default, y de aquí está otra arrow function adentro donde x.id, que x representa un empleado de la lista de la colección de empleados. Aquí lo que va a hacer es de que entre todos los ID va a buscar el que tenga exactamente el ID este que estamos recibiendo. Y con esto ya tenemos la consulta del empleado. Ahora, si intentamos actualizar un empleado que no existe, la API debería regresar un not found. Para hacer eso, tendríamos que poner un if si empleado is null, lo cual significa que no existe porque no lo encontró. Vamos a hacer un return results.not found, porque ese empleado no se encontró. Y aquí terminaría esta ejecución de este put. Pero si sí se encontró, tenemos que actualizar los datos. Para eso sería empleado. ¿Qué datos vamos a actualizar? Todos menos el ID. Entonces, empleado.nombre va a ser igual a datos actualizados, .nombre, que es lo que queremos hacer, actualizar. Puede ser el nombre, puede ser el puesto, el salario, cualquiera de los campos, pero aquí en el código tenemos que pasarle todos los valores, ¿no? Empleado.puesto va a ser igual datos actualizados, .puesto, y empleado.salario va a ser igual a datos actualizados, .salario, y por último vamos a retornar un results.noContent. ¿Por qué? Pues porque no, en realidad este put no regresa nada, simplemente dice ya se hizo toda la acción y ya no hay ningún contenido. No content sería 204, status code 204, lo cual significa que como está dentro del 200 todo estuvo bien, pero no hay nada que retornar.
cambio, si regresamos al not found, va a ser el 404, lo cual nos indicaría el empleado que quieres actualizar no se encontró. Ahora, para crear el delete, map delete, y el endpoint va a ser igual empleados, faltó el diagonal empleados, y luego diagonal el ID, porque va a recibir un ID. Como va a recibir un ID, el arrow function va a tener int ID. Y lo que va a hacer, esto va a ser muy simple, va a ser empleados.remove. ¿Y qué vamos a remover? El empleado con ese ID. Para hacer eso, primero tenemos que consultarlo. Entonces vamos a cambiar el arrow function. No va a ser de una sola línea, sino que van a ser varias líneas. Y lo que hay que hacer, esta colección de datos, este list, tiene un método remove, pero ese método remove necesita saber qué dato va a remover. Para eso va a ser muy simple. Primero vamos a consultarlos. Empleado va a ser igual a empleados, que es la colección de datos, .first or default, donde el ID sea igual al ID que estamos recibiendo. Entonces, de esta lista de empleados vamos a buscar el empleado que tenga ese ID. Una vez que lo encontremos, de esa misma lista de empleados vamos a remover ese empleado. Y al final vamos a retornar results.noContent, porque todo salió bien y no pasó nada. Pero aquí también tendríamos que regresar not found si este empleado no existe. Igual como acá arriba vamos a hacer lo mismo. Si empleado is null, también se puede hacer esto. Si empleado null igual a null, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retornar result.notFound. Ya que tenemos todos los endpoints creados, ahora hay que probarlos. Para eso vamos a correr la app .NET Run. Y si vamos al endpoint, si abrimos aquí diagonal empleados, ya podemos ver el resultado, que es pues un arreglo vacío, ¿no? Es un arreglo vacío porque no hay ningún empleado en realidad. Podemos cambiar esto por localhost y debemos de tener el mismo resultado. Entonces, con esta URL, lo que vamos a hacer para probar desde el browser, solo podemos probar los get. Así que vamos a crear un archivo que va a ser empleadosapi.http. Con este archivo de HTTP se pueden probar los endpoints. Para eso vamos a poner aquí de qué se trata, listar empleados, y que va a ser un get a esta ruta. Y este archivo de .http lo podemos usar para probar las APIs. Si le doy clic aquí, send request, aquí a un lado tengo el response que respondió con un 200 ok, y también me regresó estos datos, que es la lista que está vacía. Para poder usar este archivo y poder hacer clic aquí, hay que instalar una extensión. Yo ya la tengo instalada, que es esta REST Client. Lo único que hay que hacer es venir aquí a la lista de extensiones, buscar REST Client, darle clic, luego darle a instalar. La voy a desinstalar para que vean qué pasa cuando no está instalada. Voy a recargar la ventana. No tengo instalada esa extensión, tampoco está ejecutando la aplicación. Ok, sí, sigue ejecutando. Solo recargo la ventana para recargar las extensiones.
Si vemos el archivo este, que era el de HTTP, no me aparece el botón aquí para probarlo. Lo único que hay que hacer es instalar esa extensión que se llama REST Client. Esta extensión, aunque no la hizo Microsoft, es la oficial que viene en la documentación de Microsoft. Así que esta es la extensión buena, la que hay que usar. Ya lo instalé aquí, como ya está instalado, ya me aparece este. Y si vamos al request, esto es lo mismo que me está regresando desde acá, desde el browser. Pero ahora lo interesante es crear los demás llamados para insertar un empleado, por ejemplo. Sería crear un empleado. ¿Y qué sabemos? Sabemos que esto es un post y la ruta es esta misma, así que la voy a copiar. Y aparte esto va a recibir datos, que va a recibir un JSON con los datos del empleado. Ok, para el post necesitamos enviarle el content type, content-type, que es el tipo de contenido. Como dije, el tipo va a ser un JSON y el content type para el JSON es application diagonal JSON. Con esto le estamos diciendo, voy a enviar los siguientes datos y los siguientes datos que estoy enviando son de tipo JSON. Y ahora solamente hay que poner el JSON aquí, que va a ser, vamos a mandar un ID. El ID en realidad no importa porque vamos a estar usando el incrementado que tenemos, el next ID que pusimos en el código. Lo voy a dejar en 1. Luego vamos a poner el nombre. Vamos a poner Homero. Luego la posición. O no era posición, era puesto. El puesto de Homero es inspector de seguridad. Y por último teníamos el salario. Vamos a poner un número random. Está. Entonces, solo para corroborar que estos datos están bien, voy a abrir aquí el modelo de datos de empleado que teníamos. El ID, el nombre, el puesto y el salario. Cuando yo corro este post, me tiene que retornar. Si vemos aquí en la definición del post, cuando yo lo corra, tiene que incrementar esta variable en 1 para el siguiente ID. Y también tiene que insertar ese empleado en la lista de empleados y me va a retornar el empleado que fue creado con un status code de 201 create. Eso es lo que tendremos que esperar aquí en el response una vez que se ejecute. Y así fue, o sea, respondió con un status 201 create y nos regresó el empleado que acaba de ser creado. Ahora, como ya tenemos un empleado, si consultamos otra vez la lista de empleados, deberíamos de ver ese empleado aquí. Si vemos, nos respondió un JSON, que es una colección de datos, por eso tiene este corchete, y esto representa un solo empleado. Ahora, si agrego otro empleado, por ejemplo, Mash, y vamos a poner que es, no sé, ama de casa. Ok, el salario lo voy a dejar así. Si agrego otro, aquí nos respondió que se creó este otro empleado. Y si consulto otra vez la lista de empleados, vemos que ya hay 2 empleados aquí. Voy a quitar esto. Y así sucesivamente podemos hacer para probar esta API. De hecho, si vuelvo a refrescar acá, ya debería haber esos 2 empleados que creé. Aquí están. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos consultar por ID. Para hacer el get por ID, lo voy a poner aquí debajo de este, que va a ser consultar empleado por ID. En este caso va a ser un get a esa misma URL.
y diagonal el ID del empleado. El 2, por ejemplo. Si lo corro y me regresa nada más el empleado es el 2. Si pongo el empleado 1, me va a regresar nada más el empleado 1. ¿Qué pasa si pongo un empleado que no existe como el 10? Y vemos nos está regresando not found porque no lo encontró, no existe. ¿Qué fue lo que pusimos aquí en este get por ID? Cuando el empleado no sea nulo, regrésalo. Si el empleado es nulo, regresa not found. Eso es lo que está pasando aquí con esta API. ¿Qué más podemos hacer? Podemos actualizar un empleado. Va a ser similar como este post, pero sería actualizar un empleado. Para eso vamos a usar el put. Luego es la misma URL y necesitamos el ID. ¿Qué empleado queremos actualizar? Vamos a decir que vamos a actualizar el empleado 2 y también vamos a mandar un content type de application JSON porque el put también recibe los datos que recibe, también recibe un empleado, así que vamos a usar este mismo, nada más lo copié y lo pegué. Y si vemos los datos del March, lo que podemos hacer es consultar por ID el 2. Puedo copiar aquí directamente esto, reemplazarlo acá y vamos a decir que ahora March va a ser un policía, ¿no? Oficial de policía, el puesto. Oficial de policía. Y le vamos a aumentar el sueldo, no sé. Vamos a poner 15. Entonces ahora si corro esto, estoy haciendo un put a esta dirección para este ID de empleado. Y estos datos son los que se van a actualizar. Lo voy a correr. Me regresa un no content, que es lo que pusimos aquí. Cuando actualice datos, que quiero que haga, que regrese un no content y que vaya a actualizar los datos estos. Ahora si consulto ese empleado por ID, ya debería de ver los datos actualizados. Si se fijan, se actualizaron estos dos campos. Si quisiera actualizar el nombre, por ejemplo, corro el mismo request, nada más cambia estos datos que quiero actualizar, consulto los datos otra vez y aquí está ya con el nombre actualizado. ¿Qué pasa si quisiera actualizar un ID que no existe? Por ejemplo el 20. Corro el request, me regresa un not found porque fue lo que pusimos aquí en el código. Cuando quieres actualizar un empleado que no existe, regresa un not found. Ahora por último lo que nos falta es probar el delete para borrar empleados. Actualmente tenemos 2 empleados, vamos a agregar un empleado más con de create empleado. Vamos a poner Bart, puesto ninguno, vamos a poner así. Se creó el empleado con ID 3, consulto por ID 3. Aquí está de Bart. Ahora si quiero eliminar un empleado, lo que tengo que hacer es, vamos a poner aquí, eliminar un empleado. El endpoint que hicimos debe ser un delete a esa URL. La voy a copiar. Y solo debemos de pasarle el ID del empleado que queremos borrar. Por ejemplo el 3. Si mando el request, me regresó no content. Y ahora si consulto la lista de empleados, el empleado 3 ya no existe. Después de haberlo eliminado, si creo otro empleado, el último ID que creamos fue el 3, así que el que sigue va a ser el 4. Entonces este nuevo empleado que cree va a ser ID 4, porque es como estamos traqueando cómo crear los IDs. ¿Ok? Entonces si vemos ahora la lista, ya tenemos empleado 1, 2, 4, el 3 no está, pues porque lo eliminamos. De igual manera podemos eliminar otro ID, el 2 por ejemplo.
Si envío el request, me regresa no content, todo bien. Y si intento consultar el empleado 2, que no existe, también me dice no encontrado, está bien. Y si consulto la lista de empleados, ahora veo que nada más está el empleado 1 y el 4. Esta sería la forma como usar un archivo .http para probar una API. Esta es la API con los endpoints del CRUD o las instrucciones para crear, agregar, eliminar, consultar. Y como mencioné, estos valores están en memoria. Si consulto este request, nada más hay 2 empleados, el 1 y el 4. Pero si detengo la ejecución, control C para detener y luego corro la aplicación otra vez y vuelvo a consultar, va a estar vacío otra vez porque estamos trabajando con datos en memoria, no se están guardando en base de datos ni nada. Y esto es para hacer pues un ejemplo más simple de cómo hacer la API. Para instalar Swagger en esta aplicación, y como esta es una aplicación de Net 8, tenemos que instalar este paquete. Swashbuckle.aspnet core versión 7.3.2. Para agregar paquetes en .NET hay que usar .NET add package, luego el nombre del paquete y si se necesita una versión en específico, espacio -- version, el número de versión. ¿Por qué este número de versión? Es porque esta versión, la 7, es la última recomendada para aplicaciones de Net 8. Con la versión 8 vamos a tener un problema por otro tipo de configuraciones que se necesitan. Entonces esta versión, la 7.3.2, es la última recomendada. Vamos a correr esto. Una vez que se agregue el paquete, se va a actualizar este archivo empleadosapi.csproj. Se va a incluir el paquete aquí. Y para que esto funcione, tenemos que agregar aquí primero registrar los servicios de los cuales el Swagger depende o con los que vamos a hacer que Swagger funcione. Y uno de esos va a ser este add endpoint explorer. El otro va a ser builder.services add swagger gen. Ese es otro de los servicios que necesitamos. Y aparte de los servicios, hay que decirle a la aplicación que use esos servicios. Para eso es app.use swagger, es uno de ellos. Y el otro es app.use swagger UI. Eso es para que use la UI de Swagger. Con todo esto, nuestra app ya va a estar lista para utilizar Swagger.net Run. ¿Qué es el Swagger? Es el Open API, o son una serie de estándares que nos ayudan a trabajar con API. Y ya muchos lenguajes de programación lo integran. .NET ya tiene todos los servicios. Si se fijan, fueron nada más 4 líneas que agregamos y un nugget, un paquete. Y si vamos a esta página, Swagger, con esto ya podemos ver la API de la aplicación, la definición, los endpoints, todo esto lo hace automáticamente. .NET utilizando esas librerías o ese nugget que instalamos, que es utilizando este paquete y usando estos servicios, estos dos servicios y exponiendo esto de Swagger, lo que hace es que en base a los endpoints que tenga definidos aquí una aplicación, va a generar la documentación automáticamente. Esto ya lo hace por sí solo. .NET lo que hace es como que busca en la aplicación a ver cuántos maps, endpoints hay aquí, cuántos get, cuántos post, todo eso, cuáles son las URLs, extrae toda esta información y los datos necesarios y con eso automáticamente crea esto que viene siendo la definición de la API o qué puedes hacer con la API. Y desde aquí, igual como hicimos con el HTTP, se pueden hacer las mismas acciones. Si corremos esto, nos está regresando pues un arreglo vacío. Desde aquí podemos insertar empleados. Perdón, esto era para actualizar. Vamos a insertar un empleado de aquí, le damos clic en probar
Y luego agregamos los datos aquí. Vamos a poner número, puesto, inspector. Vamos a poner esto. Y cuando ejecute se tiene que lanzar el request. Aquí está el CURL del request que se envió. Y aquí está que nos respondió un 201 que se creó con ese ID. Si vamos aquí a correr este get de empleados, vamos a obtener un arreglo con la lista de empleados. Y desde aquí mismo podemos correr este get por ID. Vamos a darle a probar, ponemos el ID y nos está regresando. Es lo mismo que estamos haciendo con el archivo HTTP, pero esto desde Swagger. Si queremos actualizar también vamos a poner aquí el ID 1. Voy a copiar esto para actualizar sobre estos mismos datos. Copio, pego aquí, voy a poner el inspector de seguridad, es lo único que voy a actualizar. Ejecuto y si vemos respondió con un 204, no content. Si vuelvo a consultar aquí los empleados por ID, vemos que ya me regresa los datos actualizados. Podemos insertar otro empleado. Vamos a poner aquí Marsh, que es policía. Ejecutar. Nos regresó el ID que se insertó. Si consulto otra vez la lista de empleados, vemos que ahora hay 2 empleados. Y si consulto por ID 2, aquí está el empleado creado. Entonces, si vemos, este Swagger es lo mismo que hicimos con el HTTP, pero desde aquí, desde el browser directamente, que está un poco más práctico, más rápido. Es recomendable poner Swagger en las aplicaciones. Sí, más, sí, esto le puede servir a otros desarrolladores. Por ejemplo, si un desarrollador no creó la API, no sabe qué endpoints tiene la API, no sabe qué hay que pasarle a cada endpoint, el Swagger sería una muy buena opción para que otro developer empiece a trabajar con esta API. Ahora vamos a probar el de borrar. Vamos a eliminar el ID 2. Ya lo ejecuté, me regresó no content. Y si vengo aquí a consultar el ID 2, ya lo había consultado, pero como ya lo eliminé, me va a regresar esto not found. Y si veo la lista, ejecutar, aquí vemos que nada más existe uno. En conclusión, construimos una API minimal con un CRUD para empleados en .NET, dentro de WSL, Visual Studio Code. Vimos el scaffolding o cómo usar los templates, .NET New, Web y el nombre del proyecto para crear la API. Vimos los endpoints dentro de la API, cómo crear los maps endpoints con Minimal API. Hicimos pruebas creando un archivo .http. También integramos Swagger en la aplicación. Y por último realizamos las mismas pruebas que desde el archivo .http, pero ahora desde Swagger. En el próximo video estaremos viendo cómo debuguear esta aplicación y cómo probar los endpoints desde Postman. Si te gustó este video, suscríbete, comenta, comparte y nos vemos hasta la próxima. Gracias.